Hechos 13:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio por corrupción. O sea, hay unas versiones que aclara más, es que se murió, pues se descompuso normalmente como el cuerpo. No es que estaba corrupto, sino que el cuerpo se descompuso porque estaba muerto. Así que a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Así que yo te quiero hablar de dos cosas de este versículo, dos cosas, ¿no?, que son poderosas. Dice que David sirvió, y si lo quiere escribir, escribe la 1. Dice, sirvió en su propia generación. 1, sirvió en su propia generación. ¿En qué generación sirvió David? No en la de ningún otro, en su propia generación. Ahí hay un montón, ahí podemos pasar 1 hora, 3 horas hablando de esto. Ahí hay una verdad grande y rica. Él sirvió en su propia generación. ¿En qué forma sirvió? ¿Con qué método sirvió? Sirvió usando los mismos métodos que Dios le reveló a Moisés. Los métodos que Dios le reveló a Moisés. Cientos de años antes vino David y los usó. Moisés tenía un método y un estilo, pero usando los mismos métodos sirvió en su generación a Dios. Cientos de años David usando otros métodos, pero los mismos principios de la verdad de Dios le sirvió. Y el Señor me decía, y cientos de años después, Jesús, usando los mismos principios, pero diferentes métodos, también sirvió a Dios. Y 2, dice que sirvió, el 1 era en su propia generación, y 2, sirvió según la voluntad de Dios. 2, sirvió según la voluntad de Dios. David sirvió según lo que Dios le había ordenado. En su propio tiempo, según lo que Dios le mandó. No todos vamos a servir de la misma manera, pero sí tenemos que servir en este tiempo. Sirvió según la voluntad de Dios. En otras palabras, ese era el designio de Dios para él.